Vamos a otro tema de Noticias 24. La venta de viviendas en la región metropolitana anotó un alza de 24% durante 2023. Esto respecto del año pasado, aunque la base de comparación es muy baja. Mientras tanto, los gastos comunes se han disparado en los dos últimos años. ¿A qué se deben estos dos fenómenos? Lo analizamos con el gerente general de Arena Sicayo, Sociedad Anónima, Teodosio Cayo. Teodosio, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Vamos primero con la venta de viviendas. Importante porcentaje de alza, pero yo lo decía en la introducción, también con una base de comparación que de alguna manera explica este número, ¿no? Sí, efectivamente, digamos, la base de comparación, es decir, la cantidad de viviendas que se vendió el año anterior y sobre la cual, ¿no es cierto?, se calcula este nuevo número para el año recién pasado, en realidad fue muy baja. Y eso hace que muestre una cifra de crecimiento, lo cual por supuesto siempre es positivo, digamos, pero todavía estamos muy lejos de las cifras históricas que se veían, digamos, sobre todo en la venta de casas, que incluso en el último tiempo, en el último trimestre, ha mostrado, digamos, señales a la baja, a diferencia de los departamentos, que ha sido lo que ha seguido remontando en términos de venta. Ujú. Ese es un punto de referencia, vivienda y casa, de casa, departamento. ¿Los departamentos no han notado una baja o un descenso con respecto a lo que ha sido años anteriores o más bien se mantienen estables? Bueno, en general, si vemos el año completo, 2023, efectivamente los departamentos siguen liderando las ventas y esto también se debe por la conformación que hoy día tiene la familia y también por la disposición de departamentos que hay disponibles. Hoy día es posible encontrar cerca de puntos de interés de la ciudad departamentos y no así las casas que normalmente se ubican en la periferia de la ciudad o tienen algunos atributos, digamos, que las hacen un poco más caras que un departamento y por lo tanto menos accesible para las personas. Ahora, Teodosio, ¿cómo está la situación de los precios? ¿Se mantienen estables, vuelvo al concepto, o han seguido aumentando? Bueno, los precios en general siguieron aumentando. Sin embargo, en el último tiempo, ya incluso el año pasado, empezamos a ver bajas importantes en los precios y algunos de estos precios también compensados con algunos atributos que se le otorga a estas viviendas. Por ejemplo, en algunos casos se negocia el pago del pie en cuotas que van incluso de 12 a 36 meses. En otros casos se negocia, por ejemplo, el poder equipar ese departamento con algunos tipos de, ¿no es cierto?, utensilios como lavadoras, refrigeradores, es decir, hay una compensación de por medio, o en los casos más complejos, digamos, donde las unidades han estado a la venta por mucho tiempo, incluso al descuento que normalmente se logra, también, digamos, la negociación respecto al valor de un estacionamiento o una bodega Sí. adicional. Por tanto, hemos visto bajas y probablemente durante este primer semestre también vamos a ver ese comportamiento. Hay modalidades, como tú mencionabas, que son ganchos finalmente ante la situación compleja que vive la industria inmobiliaria. Por ejemplo, departamentos que están pensados para inversión y la inmobiliaria en este caso asegura a quien lo compra un cierto tiempo de arriendo, un arriendo asegurado, digamos. Eso también han sido de alguna manera sistemas o modelos que han tratado de sobrellevar la situación que podemos entrar también a detalle. Ha explicado esta complicación de la industria, ¿no? Sí, bueno, tenemos un déficit habitacional tremendo. Sí. Sin embargo, existen las unidades disponibles para la venta que no se pueden concretar y por lo tanto se produce esta paradoja de que existen bienes disponibles para entrega incluso inmediata, estamos cercanos, digamos, al 50% para entrega inmediata, y por otra parte tenemos un déficit habitacional. ¿Qué es lo que está faltando? La posibilidad de que esos compradores, incluso inversionistas, puedan cerrar la venta precisamente porque están a la espera de mejores condiciones económicas, particularmente, digamos, que las tasas puedan seguir reduciéndose, seguir bajando y también que los plazos también se aumenten. Claro. Hay que recordar que en los últimos años se produjo una brecha muy importante entre lo que es el precio de la vivienda y los ingresos, los salarios. Y por lo tanto, esa brecha solo es posible en este minuto de poder llegar a, digamos, a cubrir con un plazo mayor para el crédito hipotecario. Vamos a ir a la radiografía de la región metropolitana, pero antes otro punto que es bien relevante y un elemento es el desistimiento de compra de viviendas que se dio con fuerza hace 2 años. Este punto en particular, que finalmente cuando tengo una promesa de compraventa y finalmente desisto porque la situación con el crédito cambió, los precios también, ¿esto ha ido estabilizándose, Teodosio?
Sí, Nicolás, en el último tiempo hemos visto, digamos, ya cercanas a las cifras más normales. En Ya. algún momento incluso vimos de alrededor del 20-25%, incluso en algunos proyectos, digamos que en realidad era muy complejo, precisamente porque se produjo una complicación que iba por dos lados. Por un lado, ¿no es cierto?, estaba el tema del el acceso al crédito de la persona. Por otro lado, también el tema de que esa obra se encareció o se demoró y por lo tanto se juntaron varios factores que hacían prácticamente imposible poder cerrar la compra en ese minuto y eso generó, ¿no es cierto?, mucho desistimiento en varios lugares, sobre todo aquellos que estaban vinculados a inversionistas y también para la segunda vivienda. En esos casos fueron donde mayoritariamente vimos los desistimientos. Ahora, en la región metropolitana, ¿en qué comunas crece la venta de viviendas? Bueno, en general las comunas más consolidadas siempre han sido las esenciales, digamos, donde la oferta, digamos, está muy amarrada, digamos, a esta demanda. Y eso generalmente está a lo largo, por ejemplo, de las estaciones de metro. También lo vemos en comunas, ¿no es cierto?, que han logrado desarrollar un polo atractivo. Por ejemplo, hay comunas que están muy cerca del centro de Santiago que también generaron polos atractivos, como el caso de Independencia, en algunos casos Recoleta. Hay otras que, sin embargo, que estaban destinadas, por ejemplo, a inversionistas y particularmente a atender migración extranjera, como el caso de Estación Central. En esos casos, en realidad, ahí vemos un estancamiento de la oferta, digamos, y particularmente porque a nivel general de la región metropolitana se ha reducido de manera muy significativa la cantidad de aprobación de más metros cuadrados para este año y por lo tanto no vemos una oferta que vaya creciendo, muy por el contrario, tenemos una oferta más bien estancada Ujú. que está a la espera, digamos, de que los compradores puedan cerrar esas compras. Claro, y aquí también se ha hablado mucho del financiamiento a las constructoras. Escuchamos durante el año a la Cámara Chilena de Construcción solicitando mayor empuje de parte de los bancos para financiar a las empresas, ya sea constructoras o también inmobiliarias, hasta el propio presidente de la República. Me acuerdo de un desayuno de la Cámara Chilena de Construcción también haciendo un llamado. Eso ha sido un elemento importante, el financiamiento de nuevos proyectos. Bueno, de hecho se creó un fondo que tenía dos objetivos. Por una parte, ser un aval para los potenciales compradores y que les permitía cubrir, ¿no es cierto?, un 10% o avalar un 10% y eso genera rebajas en las tasas, genera varios beneficios adicionales. Y por otro lado, este fondo estaba dirigido a las constructoras para que pudieran, ¿no es cierto?, acceder a este monto y poder tener la posibilidad de crear nuevos proyectos. El punto es que hoy día lo que ya está construido no se ha vendido y por lo tanto difícilmente ese fondo se va a Claro. poder, ¿no es cierto?, utilizar de la manera como fue proyectado porque Sí. lo básico aquí es que existan compradores y que esos ¿Puedo hacer? compradores que probablemente están puedan cerrar. Claro, hacer el match acá y te hago la pregunta, ¿estamos en una situación en la región metropolitana de sobrestock de vivienda? ¿Se puede hablar de eso? En este minuto es una situación histórica, efectivamente, de sobrestock de vivienda y por lo mismo, al haber muchas ofertas disponibles, sobre todo viviendas nuevas, y pocos demandantes de esa oferta, es un muy buen momento para negociar un buen precio de compra. Y en muchos casos, incluso las inmobiliarias como estrategia de venta han optado no por vender, sino por arrendar y por lo tanto ofrecen a los potenciales compradores un periodo de gracia de un año, a veces un poco más, de Claro, con opción arriendo, de de compra. manera tal, exactamente con una opción de compra. Claro, que eso ha sido también un cambio en los modelos, más en los modelos, en los sistemas vuelvo al concepto, gancho comercial, o sea, efectivamente la posibilidad de arrendar una vivienda nueva con la opción de compra, a diferencia de que fuera un comprador nuevo en ese sentido. De hecho, eso ha sido una muy buena estrategia para compensar sobre todo el pie que tiene que tener la persona para poder comprar. Si recordamos, por ejemplo, las cifras que teníamos el año 2019, donde teníamos tasas del 2%, una propiedad de 3.000 UF alrededor de 84, 85 millones, Ujú. la persona en realidad tenía que demostrar un ingreso cercano a 1.300.000. Esa misma propiedad, solamente por efectos UF y el cambio de tasa, significa que hoy día tiene que demostrar un ingreso de 2.300.000. Claro. Es decir, prácticamente 1.000.000 adicional. ¿Cómo hace entonces para compensar esto sin tener ese ingreso? Bueno, precisamente
aumentando el nivel de pie, eso significa un ahorro, y eso lo puede hacer a través de este arriendo con opción de compra. Ahora, lo comentaba al principio, el tema de los gastos comunes, y lo ligo con esto, activamente ligado por supuesto, pero en tu experiencia y la que tienen ustedes, ¿han visto que el alza en los gastos comunes por diversos factores también es un desincentiva, digamos, a la compra de nuevas viviendas, pensando en unidades habitacionales como departamentos, condominios, entre otros? ¿O es más bien algo marginal Bueno, con respecto a lo que hemos estado hablando? en realidad no es marginal el pago de los gastos comunes. De hecho, mensualmente las personas lo deben integrar a la cuota, por ejemplo, que están pagando de arriendo o a la cuota que están pagando de crédito Evidente. hipotecario. Por lo tanto, pasa a ser un elemento muy importante y ahí también la recomendación es poder revisar, ¿no es cierto?, cómo se está llevando adelante la administración de ese edificio, ese condominio, saber cuáles son los gastos reales que se tiene sobre ese edificio. Y no hay que olvidar también que de hecho, al llevar bien las cuentas, pero hay otros costos que han aumentado. De hecho, aparece el IVA, aparecen sobre los servicios, Exacto. aparece el aumento de los costos de los insumos. En realidad, efectivamente, hay un aumento importante, está el aumento, por ejemplo, de los salarios. Hay que recordar que un porcentaje muy importante en los condominios del valor, digamos, que se paga es por los salarios, digamos, porque tienen un Claro. grupo de personas, ¿no es cierto?, que tienen que hacer los aseos, Sí, claro. administración, seguridad. Entonces, Que haya aumento del son varios salario mínimo, que ahí componentes. también tiene un efecto. Está bien el Así aumento es. del salario mínimo, evidentemente, pero para considerarlo, digamos, en la ecuación. Así es parte de la ecuación, parte de lo que ha hecho que estos gastos comunes se hayan incrementado y por lo tanto incluso muchos condominios han ido optando por automatizar ciertos servicios que antes eran manuales, por ejemplo la Claro. apertura y cierre de puertas. Es decir, ha habido una modificación importante precisamente por estos cambios en la estructura de costos. Porque son varios elementos que explican lo que vemos en pantalla. En 2 años haber subido 22% los gastos comunes y no sé si el último, pero el más reciente fue el cambio tributario en términos de los servicios que están incluidos en una comunidad, desde la mantención de áreas verdes, desde la mantención del espacio, desde la seguridad. Eso también hay un tema, o sea, eso se incorpora y finalmente se traspasa a costo. Sí, y de hecho algunas comunidades incluso han optado, por ejemplo, por subcontratar los servicios de aseo, subcontratar varios de los servicios que estaban integrados precisamente para no adquirir, digamos, el costo que significa el aumento de los ingresos por mano de obra. Y por lo tanto, también son elementos que se van sumando. También otros, por ejemplo, han incrementado los costos por seguridad, colocando cámaras, colocando Además. sensores. Entonces, todo eso son parte de un conjunto de elementos que muchas veces las comunidades no lo tenían provisionado o echaron mano de, por ejemplo, los fondos de reserva, pero llegado el momento hay que seguir manteniendo el edificio y eso, por supuesto, repercute en el costo mensual para los usuarios de ese edificio o ese condominio. Claro, hasta hace un par de años, cuando no teníamos estos elementos, cuando se veía una fluctuación, digamos, en el costo del gasto común, podía verse muchas veces al fondo de reserva o un imponderable, digamos. Aquí ya hay elementos que son fijos, digamos. Así es, y en muy corto plazo, digamos, se han producido varios cambios. En muy corto plazo, por ejemplo, hemos visto el aumento de los salarios. En muy corto plazo hemos visto cómo las personas, al sentirse inseguras, adquieren cámaras de seguridad, sistemas de control, monitoreo, por ejemplo, de accesos de puertas para vehículos también. Entonces, todo eso son costos adicionales que son una necesidad que ve la comunidad, pero que repercuten directamente en el costo mensual si es que esos dineros no han sido provisionados. Teodoso Cayo, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre, que estés bien. Gracias a ustedes, que estén muy Un bien. abrazo, nos vemos.